Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarme en esta nueva experiencia. Eh, pues vamos a hacer una charla, una reflexión, donde pues hablaremos de eso que creo que para todos los que somos papás nos es importante. Y vamos a hablar de los desafíos, los retos que nos enfrentamos los padres el día de hoy. Y bueno, pues yo digo antes que nada también para las personas, algunos de los que están aquí en la transmisión, algunos me conocen, algunos no, me presento. Mi nombre es Rafael Rodríguez, yo soy coach ontológico y bueno, pues estoy trabajando en mi ser, en mi alma, en mis emociones. Estoy trabajando ahí toda la parte de los entrenamientos en la escuela de líderes. Y pues para eso estoy hoy aquí. Me encantaría saber que me acompañan y bueno, pues vamos a ir haciéndolo una dinámica de preguntas, de compartir. Yo traigo algunos materiales, bueno, previos. Para mí la parte más importante es que el gusto de que me acompañen, el gusto de que me acompañen. Entonces, pues también quiero platicarles un poco de mi historia. Yo tengo tres niñas, tres princesas, una de 20 años, se llama Renata. Digo, esto lo comparto porque genera algo importante el que yo también tenga jóvenes hijos, ¿no? Tengo otra que se llama Sofía, de 16 años, y a otra niñita hermosa de 7 años, como con una mentalidad de 17 o de 20, pero se llama Sara. Entonces, pues eso también a mí me pone en esta necesidad de reaprender o de desaprender el difícil arte de ser papá. ¿Qué es eso que tenemos, no? ¿Qué desafíos, qué barreras nos impiden el ser papás para los hijos de hoy? De hecho, el tema dice, los hijos de hoy necesitan padres de hoy. Y no solo padres, también madres de hoy. Entonces, partiendo de esto, pues yo creo que juntos podemos encontrar una dinámica de preguntas y respuestas. Yo traigo algunas que me ayudan a entender la necesidad de ser papá. ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos? Bueno, pues yo creo que partiendo de que nuestros hijos hoy están ante una nueva era tecnológica, y no es que esté mal la tecnología, sino quizás el uso que le estamos dando tanto nosotros como papás y ellos como hijos. Yo creo que de repente terminan siendo hijos presentes o solamente de cuerpo presente, ¿no? O nosotros también papás de cuerpo presente, donde pues estamos con ellos, pero no los acompañamos. Y yo creo que ahí es donde empieza esta dinámica de decirnos qué tanto conocemos a nuestros hijos. Creo que es algo importante conectar con ellos. Conexión antes que corrección. Yo creo que en ese tema de la comunicación con nuestros jóvenes estamos ante pues una nueva forma de comunicarnos, porque nuestros jóvenes, yo creo que ya no funcionan aquellos métodos que usaban nuestros papás, de dominarnos con una mirada, de dominarnos con gritos, con golpes. Muchos de los que están aquí acompañándome seguramente tienen en su mente recuerdos de esos métodos, voy a llamarlo así, de esos métodos de educación, de disciplina que se usaba antes. Y hoy los quieres poner con tus hijos y pues no, resulta que no funcionan. Entonces, pues a mí me encantaría que pudiéramos compartir eso, ¿no? Que pudiéramos encontrar qué retos nos está presentando pues los jóvenes de hoy. Porque miren, como papás yo creo que tenemos nuevos desafíos. Estamos viviendo un mundo, una era muy rápida, una era donde el día a día pasa volando y donde nunca hay tiempo para lo más importante. Algo fundamental es darles realmente tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿no? No escondernos detrás de algunas frases como, por ejemplo, decir, yo quiero darles a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y en ese
quiero darles lo que yo no tuve, terminamos cometiendo algunos errores que a la larga se convierten en limitantes para ellos, ¿no? Se habla mucho de la generación de cristal, ¿sí? Los chavos hoy le llaman la generación Z, la generación X, la generación Y, la generación alfa, que son los más pequeñitos, y pues entre ellos, los jóvenes de hoy, del 2000 para acá, por ejemplo, del 2005 para acá, pues son los chavos que se conocen como generación Z, son los niños que ya nacieron en la era digital, ya desde que nacieron ya fueron educados a través de un aparato, llámale teléfono, llámale iPad. Entonces, ¿quién termina siendo la fuente de educación de esos niños? Y ahí es donde creo que nosotros como papás necesitamos dejar de escondernos detrás de la frase nadie te enseña a ser padre, ¿no? Yo creo que eso es como una conducta cómoda, donde muchos papás simplemente replicamos el modelo de hace 30 años o de hace 40 años que usaron con nosotros. Y entonces te das cuenta que los jóvenes de hoy, pues pareciera que los miras con esa mirada que te miraba a ti papá, y en tus tiempos, pues con una pura mirada, tú decías, ay caramba, mi papá me está poniendo un alto. Pero hoy te quedas viendo a los chavos y te dicen, ¿qué me ves? ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Entonces, algo tan simple como eso. Entonces, por eso para mí se me hace importante trabajar en este tipo de reflexiones acerca de qué estamos haciendo como papás para mejorar nuestra función de ser padre, porque claro que hay herramientas, claro que hay herramientas. Digo, y lo lanzo así como una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo te estás preparando para ser padre de tus hijos hoy? ¿O cómo nos estamos preparando? Hay muchos materiales, digo, no se diga hoy, ¿qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos en ver? Digo, ahorita acaba de pasar la casa de los famosos o algo así se llamaba, ¿no? Como el Big Brother actual. Bueno, ¿cuánto tiempo se le dedica a este tipo de materiales que no tienen un fondo real? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a cosas tan simples como aprender a manejar nuestras emociones? Porque creo que un buen principio para mejorar nuestra conducta de ser padres hoy pudiera ser trabajar en nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera tenemos esa posibilidad o la vemos posible, el manejo de nuestras emociones? Terminamos enojados, sacando toda nuestra ira con ellos, con nuestros hijos, con nuestros pequeñitos, ¿no? Terminan siendo ese bote de basura emocional donde todo el estrés de la calle, del día a día, llegas a casa y al no encontrar un hijo como nosotros queremos, ya sea haciendo la tarea, habiendo limpiado su cuarto, sus zapatos boleados, que haya hecho, no sé, deporte, o sea, no sé cuántos expectativas tenemos hacia nuestros hijos. Y llegas a casa y lejos de disfrutar de ese momento, de conocerlos, pues llegas cansado. Y entonces sacamos lo peor de nosotros en nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no nos atreveríamos a tratar así a un ajeno? Hazte la pregunta, o sea, ¿por qué con las personas que más amamos terminamos siendo tan duros, ¿no? Groseros a veces, intolerables o intolerantes, perdón, terminamos siendo los papás que dicen, porque soy tu padre y quítate que ahorita no quiero hablar contigo. Y en esos momentos, y a mí se me hace importante descifrar qué botones tocan nuestros hijos que nos llevan a ese extremo, ¿no? Entonces yo lo pondría como parte número uno, pues, ¿qué tanto estoy trabajando en mí para poder ser un mejor papá? O sea, ¿qué tanto estoy trabajando en mi manejo de emociones para no llegar a casa y detonar con ellos? Y digo porque estoy hablando de un ejemplo de llegar a casa, pero puede ser en otro ejemplo, un ejemplo de un día cotidiano donde sales con la familia, pero el niño toca algo, ¿no? Te hace un berrinche simplemente. ¿En quién te conviertes en ese momento? ¿O en quién nos convertimos en ese momento?
Entonces, son demasiados los factores que pueden detonar pues, la conducta de un papá que se vuelve intolerante, que se vuelve grotesco, que se vuelve como una gárgola, así, sale lo peor de nosotros a veces con nuestros hijos. Y después preguntamos por qué nuestros hijos no nos tienen confianza, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hablaba de conexión antes que corrección. Creo que es sumamente importante conocer a nuestros hijos en aspectos fundamentales como, no sé, ¿qué les apasiona a nuestros hijos? Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué les apasiona. ¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos? Serían preguntas que deberíamos de estar haciéndolas diariamente, ¿no? ¿Conoces a los amigos de tus hijos? ¿O conocemos a sus amigos, a su círculo? Son preguntas que me gustaría que ustedes ahí en el chat nos fueran compartiendo, ¿no? O sea, escríbeme, digo, y creo que es una dinámica muy interesante. ¿Qué talentos ves en tu hijo? Porque luego nos enfocamos tanto en el error. Imagínense que nuestros hijos fueran una hoja, ¿no? O bueno, vamos a ver así. Quiero que se imaginen una hoja en blanco y en esa hoja en blanco pones un puntito. Muchos, si yo les pregunto, ¿qué ves en esta hoja? Me van a decir un punto negro. Otros me van a decir una hoja blanca y un pequeño punto negro. Y la minoría quizás me va a decir una mancha blanca solamente. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos tan enfocados en el error de nuestros hijos que no vemos las cosas que hacen bien? O sea, hasta dónde nosotros somos esos padres que no aceptamos a nuestros hijos, que todo el tiempo estamos comparándolos, que estamos atacándolos en su confianza. Apenas hace unos días estaba en un entrenamiento de jóvenes y tristemente me daba cuenta de eso, ¿no? De cuánto abandono hay por parte de los padres a sus hijos y eso las consecuencias que está teniendo, porque ya lo decía antes, o sea, terminamos siendo padres de cuerpo presente, o sea, muchos de nosotros nos escudamos con, es que sí estoy con mis hijos, pero ¿de qué manera estamos con nuestros hijos? ¿Qué tanto los conocemos? Ya lo decía. No lo sé. ¿Cuál es la manera de conectar con tu hijo? ¿Qué tanto bromeas o son relaciones sólidas y rígidas y hola, ¿cómo estás, Sofía? O te das el permiso de bromear, el permiso de jugar, porque en realidad en esa conexión de confianza se crean grandes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues también interesarnos por sus intereses, por sus sueños. ¿Qué tanto conocemos cuáles son los sueños de nuestros hijos? O somos el típico padre que dice, es que las cosas tienen que ser así, como yo digo. Es que así me las dijo mi padre. Es que así son las cosas. No lo sé. Y entonces nosotros mismos desde pequeñitos empezamos a enseñarlos a que se sientan rechazados, a que se sientan comparados con el hermano. ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? ¿O por qué no eres como tus primos? Yo creo que ahí es donde deberíamos de ser los padres, una de nuestras funciones principales, ser buscadores de talentos de nuestros hijos, porque todos nuestros hijos, todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, digo, yo tengo tres, ya lo mencioné, tres hermosas hijas, pero pues tú a lo mejor tienes cinco, a lo mejor tienes dos, y si lo notas, cada uno es diferente, ¿sí? Cada uno tiene su propia esencia, pero también cada uno tiene sus propios talentos, ¿no? Ya lo decía, creo que es Albert Einstein, decía, si a todos los peces los midieran por su capacidad de trepar árboles, todos los peces se considerarían estúpidos. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos considerando a nuestros hijos peces y los medimos por su capacidad de trepar árboles? Es decir, nos basamos en un concepto genérico que le llamamos educación, donde creemos que todos deben de ser buenos para las matemáticas, que todos deben ser buenos para biología. Mira, voy a leer aquí algo, dice Merendira Beiza. Dice, me permito compartir unas palabras que me dijeron ayer. Es que eres una madre que tus hijos hacen una cosa mal y te olvidas de las 99 que hicieron bien. Gracias, Erendira. Yo creo que ahí está el ejemplo que decía, ¿no? O sea, si nuestros hijos fueran una hoja y ves un punto negro, nos enfocamos en eso. ¿Y dónde queda todo lo bueno que sí hacen? Porque yo creo que
digo, nosotros como papás también pudiéramos voltear a otro lado, y me pasó este fin de semana donde vi muchos niños muy lastimados, donde veo niños que ya lo decía, que tienen un abandono increíble de papá, y cuando digo abandono ni siquiera te imagines de un papá que dices, de seguro está divorciado. No, el papá está ahí. Digo, también hay muchos donde los papás están separados, que ese es otro fenómeno que está pasando en la actualidad. Pero las consecuencias, ¿no? Los niños hoy difícilmente saben socializar. Es un tema importantísimo, ¿no? Que en nuestros tiempos, bueno, pues salíamos a la calle y demás. Ellos hoy detrás de una pantalla, pues les cuesta mucho trabajo. Para ellos es más fácil decir, hola, ¿cómo estás? En un mensaje de texto, que mirar a su amigo en la calle y decirle, hola, ¿cómo estás? O sea, muchas veces por texto se atreven a decir todo y de frente nada. Voy a leer aquí otro comentario de Ismael Eduardo Huerta Oviedo. Gracias, Ismael. Dice, muchas veces escucho el no ser permisivos con los hijos, como si fuera malo serlo. Los hijos necesitan amor y cariño, la necesidad de pertenencia, y ellos nunca olvidarán el maltrato, la falta de atención, la injusticia y la falta de afecto. Ellos necesitan protección equilibrada desde una inteligencia emocional. ¿Estoy de acuerdo? Necesitan eso que dijiste, protección equilibrada. O sea, tampoco con esto yo estoy diciendo que hay puros apapachos. No, no, no. Los hijos necesitan un padre, no un amigo. Muchas veces también nos escondemos en esa etiqueta de, es que quiero ser amigo de mis hijos. Espérame, amigos van a encontrar muchos, ¿sí? Unos buenos, unos malos, pero tú, padre, solamente va a tener uno. Y si nuestra función es ser padre o madre, eso que decía ahorita Ismael, ese equilibrio, ¿no? Entre las dos partes de saber decir no, y que se va a enojar el niño y que te va a hacer berrinche, ahí es donde entonces tenemos que trabajar en nosotros. ¿Qué botón está tocando ese niño? ¿Qué culpa? Quizás es una culpa social de decir, híjole, es que trabajo tanto, nunca estoy con él, que la única manera en que puedo compensar la culpa que siento es comprándole lo que él desea. Y después terminamos haciendo hijos insaciables, ¿no? Entonces, en ese equilibrio entre ser un papá que pone límites, pero también ser alguien que los conoce y que está cercano y que los apapacha y los felicita por lo que hacen bien, pero que también cuando las cosas no están bien les dice, oye, todo esto estuvo bien, sin embargo, esta parte creo que podemos mejorarla. Si gustas, yo estoy para apoyarte. Y darles ese respeto, ¿no? También de decirle, oye, ¿te gustaría que platicáramos de eso? Y dejar que él decida. A lo mejor te dice, no, papá, esta vez solo quiero que me escuches, no quiero tu opinión. Muy bien. Muchas veces, a veces los hijos lo único que quieren es que los escuchemos, pero a veces no sabemos ser papás de escucha. Simplemente somos papás y luego algunos que nos da por dar sermones de media hora, a veces los hijos ya lo entendieron una vez, pero ahí vamos otra y otra y otra. Entonces, pues se cierran los canales de comunicación. Yo creo que nuestros hijos lo que más necesitan hoy son límites, por supuesto que sí. Yo entiendo que necesitan límites, pero límites con amor, ¿sí? Un término importante en el tema de la educación es la disciplina, ¿no? Y para mí me gustaría a ustedes ahí que pusieran, ¿qué entienden por disciplina? Porque luego de repente, en esa búsqueda de querer que nuestros hijos sean los hijos de bien, y luego me pregunto, ¿qué es un hijo de bien, no? Pero en esa búsqueda de ser hijos de bien a veces caemos en excesos de disciplina, porque una cosa es maltrato, ¿sí? Y otra cosa es educación. Y yo creo que la disciplina, y lo estuve buscando, ¿no? Para podérselos compartir, y leía, y la que más me gustó decía, es el conjunto de estrategias que utilizamos para fomentar valores y conductas en nuestros hijos, siempre buscando el bien propio y el bien común, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias, qué límites, qué conductas estamos utilizando con nuestros hijos? A mí se me hace importante que juntos encontremos como esa parte de decir, mira, a mí me funciona, y de hecho me gustaría leerlos, a mí me funciona esto. Fíjate que cuando mi hijo reprueba una materia, a mí me ha funcionado esto. Fíjate que cuando mi hijo llega tarde a casa, esto me ha funcionado.
me gustaría que fuera aquí un lugar donde pudiéramos expresar las cosas que funcionan, ¿no? Igual también alguna pregunta acerca de, oye, ¿cómo le hago para esto? Y no es que yo tenga la respuesta, digo, tal cual este live no tiene la intención de que yo diga que tengo la verdad, es un compartir, me interesa escucharlos, leerlos, por aquí estoy buscando, por aquí tengo mi celular, mira aquí dice, enseñarles, gracias Guadalupe Velázquez Correa, enseñarles responsabilidades y así ponerles límites, me parece muy bien, de hecho yo creo que el tema de responsabilidades es fundamental. ¿Cuántos de nosotros les hacemos todo? Y yo creo que una buena manera de preguntarnos qué responsabilidades podemos poner en ellos es, pues no hacer por ellos lo que ellos pudieran hacer por sí mismos, cosas tan simples como tender su cama, ¿sí? Y si te dicen, ¿por qué? Bueno, pues por la misma razón que lavo tus calzones, ¿no? O digo, no yo, pero, o por la misma razón que lavo tus platos, bueno, porque es para todos. Oye, que recoge la basura, ¿yo por qué? Porque ya tenemos esa nueva generación de hijos que dicen, ¿y yo por qué? Que lo levante el que lo tiró. Oye, no, estamos en un sistema de familia donde creo que juntos podemos encontrar nuevas estrategias para mejorar esa disciplina en el hogar y sobre todo donde se fomenten los talentos de nuestros hijos. Otra de las preguntas que yo lanzaría es, ¿a qué le temen nuestros hijos, no? O sea, ¿te has puesto a platicar con ellos cuáles son sus barreras? ¿Cuáles son esas limitantes que tienen? Porque, digo, a veces los empujamos a lugares donde ni siquiera nos damos el tiempo de pensar hacia dónde lo estamos llevando. ¿Cuántos de nosotros como papás tuvimos la frustración de haber querido ser, no sé, futbolistas, pianistas? Y entonces, como nosotros no lo pudimos lograr, ahí estamos forzando a nuestros hijos a hacer algo que quizás ni siquiera es lo que ellos quieren. Y entonces de repente los llevamos al karate, los llevamos al ballet, los llevamos a clases de música, clases de inglés, y queremos que sean buenos en todo, y los chiquillos andan como locos en las tardes, ¿no? Pero sentimos que eso es la mejor manera para que se mantengan ocupados. No lo sé, quizás a los niños tengan el deseo de hacer algo diferente. Muchas veces son nuestras frustraciones las que tenemos ahí, porque yo no pude ir al karate, porque yo no pude hacer ballet, cuando en realidad quizás nuestros hijos tienen otros sueños, y por eso pregunto, ¿a qué le temen también? O sea, ¿qué barreras son las que ellos se enfrentan día a día? Y que quizás son miedos muy diferentes a los nuestros, ¿no? Porque el tema no es tener miedo, no es tener miedo, se necesita miedo para poder ser valiente. Yo entiendo que nuestros hijos muchas veces nos temen a nosotros mismos, y en medio de esa valentía vienen esas conductas de guerra de papás, ¿no? ¿Cuántas familias se la pasan gritando por cosas pequeñitas y por cosas grandes también? Entonces, creo que hoy tenemos esa oportunidad de desaprender. Creo que esa es la parte a la que quiero llegar, de desaprender el modelo de papás que hicieron con nosotros y nosotros reaprender un nuevo modelo. Por ejemplo, digo, voy a hablar de mi caso, a mí me tocó, yo vengo de una familia donde mi papá muere cuando yo tenía 5 años, entonces mi mamá se dedicó a trabajar. Obviamente, pues hubo muchos momentos donde mamá no podía estar conmigo. Una de las cosas más que yo he tratado de cambiar, por ejemplo, es ese modelo de familia. Yo vengo de una familia donde nada más éramos 2 hermanos, mi hermana Tania, yo y mi madre, y bueno, pues no había tiempo para algo tan simple como la sobremesa. Yo en mi casa, ahora, le doy mucha importancia a ese momento de la comida, de la cena en familia. Eso me ha funcionado, son momentos donde la familia se une, donde los celulares se hacen a un lado y platicamos. Por ejemplo, voy a hablar de Sarita, ¿no? Que es la más pequeña. Ella de manera continua quiere usar su iPad y es continuo de decirle, sabes, en la mesa sabes que no se puede utilizar. Entonces, buscar esos momentos de familia, cada uno, igual también me gustaría que me compartieran qué estás haciendo tú para cambiar las cosas que no funcionaron en tu familia.
¿Cómo estás haciendo para que aquello que ocurrió hace 25 años, 30 años, hoy sea la base para una conducta nueva en tu familia? A ver, voy a leer aquí a Luis Mariano Mata. Hola Mariano, qué gusto saludarte. Dice, permitir que hagan cosas por sí mismos. Hoy mis hijos se prepararon su cena. Claro, o sea, algo tan simple como eso. Darles el permiso de que ellos hagan cosas simples. Oye, pero que ensuciaron la cocina, bueno, no pasa nada, la limpian y ya. Pero les estás dando esas responsabilidades pequeñitas, como recoger su plato, que la primera vez te van a hacer enojados si es que nunca se los has dicho. Bueno, pero créeme que a la larga te lo agradecerán. ¿Sí? Y digo, por ahí, si no sucediera así, pues ya en su momento tendrán que usar ellos sus propios criterios de terapia, ¿no? En su momento, porque mi papá fue muy duro. Muchos de los que estamos hoy aquí en este live, seguramente tenemos una historia de un papá duro en la disciplina, ¿sí? Yo tengo una mamá dura en la disciplina y hoy como adulto digo, gracias a esa disciplina, muchas cosas buenas han llegado a mi vida. Quizás en aquel entonces no me gustaba, esa estrategia que digo que cada padre tiene, ¿sí? Que muchos de ellos, hoy por ejemplo, somos una generación, y eso me hace muy chistoso, ¿no? De papás que tenemos miedo a traumar, o es decir, papás traumados por el miedo a traumar a nuestros hijos, ¿no? Digo, híjole, eso nos pone en un sentido de culpa, de decir, apenas le pones la mano ahí a tu niño y a los 5 minutos ya estás así de, ay, ¿y si el niño, y si se trauma, y si ya no me quiere? Y si empieza a llorar y te hace un berrinche, simplemente cómo te pones con los berrinches de tus hijos. ¿Le tienes miedo a los berrinches de tus hijos? O sea, ¿cómo es que ellos te dominan? ¿Qué aspectos ves en el día a día que dices, esto no me gusta? O sea, yo haría preguntas tan simples como, digo, y por aquí las tengo anotadas, como para saber, mira, déjame buscarlas rápidamente porque aquí las puse, ¿no? Como una manera de saber qué tan, aquí está, aquí la tengo. Dame un segundo, por favor. Aquí lo tengo. Como para nomás para evaluar si nuestros hijos están realmente siendo disciplinados, ¿no? O cómo, si está funcionando. Creo que la parte sería, ¿está funcionando nuestro modelo de disciplina con nuestros hijos? Por ejemplo, algunas preguntas que te puedo hacer, ¿no? ¿Qué tantos gritos hay en casa? Digo, creo que desde ahí, ¿qué tantas veces les tenemos que repetir una instrucción a nuestros hijos? ¿Sí? Quizás tienes 3 hijas como yo por lo menos en mis 2 hijas mayores, creo que una vez es suficiente. En mi hija la pequeñita estoy trabajando en ello. ¿Por qué? Porque yo soy un papá ahora de esos que están frustrados por frustrar. O sea, a mí ya me cuesta trabajo decir, híjole, ¿y si le hablé muy fuerte? Híjole, y hasta mi esposa me dice, Gaby, ay Rafa, que no dura 5 minutos. Y a los 5, 4, 3 minutos ya estoy desesperado porque la niña está llorando. Entonces, acepto que ahí hay esa parte de algo no está bien en mi disciplina con ella. Sí, es quizás muy blandito, pero también hay otras ventajas, ¿no? Creo que es una niña más segura que las otras dos. Las otras dos son como, pero fue por la educación que les di, fui más gendarme con ellas, más de las cosas son así, costos y beneficios. Quizás nuestro hijo a veces parece que tiene más poder que nosotros en casa, ¿no? También es otra pregunta como para decir, híjole, ¿está funcionando? ¿No está funcionando el modelo de disciplina que tengo con mis hijos? Y igual, platícame un poco de qué problemas tienes en la disciplina de tus hijos. ¿Cómo manifiesta esa conducta tu hijo? ¿Lo manifiesta siendo tímido o siendo agresivo? ¿Qué tanto maneja el berrinche como forma de control? Esa es otra pregunta como para saber si estamos o no estamos, si está o no está funcionando ese modelo de disciplina que tú tienes en casa. ¿Qué más? ¿Qué tanto cedes con tus hijos? ¿Qué tanto cedes con tus hijos? Es nada más un tema de preguntarte, ¿realmente estás
haciendo la tarea como debe de ser padre, o nuestros hijos pareciera que son los que nos chantajean. Y por eso ponemos esa pregunta, ¿cómo te chantajean tus hijos? Este es un espacio de confianza, digo. Yo creo que todos los papás tenemos situaciones que no hemos sabido manejar. Y creo que desde la experiencia, sobre todo de tiempos actuales, ¿no? Porque pues yo no dudo que alguien diga, no, es que en mis tiempos yo a mis hijos, les daba una nalgada y funcionaba. Hoy día quizás el modelo de educación es diferente. Nuestros hijos están tan abiertos a la información que ya no es tan fácil ni siquiera ponerles un límite. Los niños empiezan con, ¿y por qué me dices eso? ¿Y por qué me hablas así? Yo veo a mi Sarita me pregunta hasta eso de decir, papá, ¿por qué me hablas así? Yo no hice nada. ¿Y por qué a mis hermanas sí? ¿Y por qué a mí no? Oye, me tengo que sentar con ella y explicarle, mira, es que tú tienes 7 años, tu hermana tiene 20. Y aún así cuestiona y dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Entonces, creo que los hijos de hoy también tienen preguntas de hoy. Ahí, a ver, voy a leer a Avi Martínez. No hay como una comunicación asertiva e impecable, permanente, bien. No solo ocasional, claro que sí. Con un lenguaje apropiado a cada edad de nuestros hijos, para reforzar constantemente el concepto de responsabilidad y así llevar a cabo hábitos que les generen gozo por hacer todo sin miedo. También equivocarse, porque también de eso aprenderán, pero nuestro apoyo y acompañamiento es indispensable. Buenísimo, Avi. Tocaste un punto fundamental. Yo creo que somos padres, por eso la generación de cristal, ¿no? Porque somos padres tan consentidores que tenemos otra frase, ¿no? Nuestros papás tenemos frases. Otra es, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. No quiero que mi hijo sufra. Para eso tiene a su padre. Híjole, lo decías ahorita, había ahí, un poquito de adversidad siempre es buena. Yo creo que nuestros hijos, qué mejor que tengan esa adversidad de alguna manera controlada, donde nosotros podamos estar al pendiente, preparándolos para estar aptos para el día que nosotros no estemos, porque yo creo que un buen modelo de educación en cualquier lugar, no importa si es México o es Francia o es Singapur, yo creo que un buen modelo de educación de un padre es preparar a nuestros hijos para cuando nosotros no estemos, ¿sí? Darles las herramientas, ponerles las alas, que es lo que nosotros manejamos, para que nuestros hijos puedan ir por sus propios sueños, para que puedan enfrentar sus propios retos, y de repente nosotros como papás, en ese miedo porque, ay, se va a caer, no, mejor que no salga de la ciudad, no, mejor que no se suba a la bicicleta, no, híjole, yo creo que un poquito de adversidad, de ponerlos ahí un poquito en un riesgo, controlado, donde déjalos que ellos también se caigan, déjalos que ellos también hagan las cosas, si se caen, bueno, pues ahí está, los levantas y le dices, ánimo, ¿qué aprendiste de esto? Y vamos por la siguiente, ¿no? Lo decimos, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? No se aprende leyendo un libro. No se aprende leyendo un libro. ¿Cómo se aprende a nadar? No se aprende viendo un video de YouTube. Andar en bicicleta y nadar se aprende haciéndolo. Para aprender a andar en bicicleta te subiste una y otra vez hasta que lo lograste, pero para eso te caíste muchas veces. Mira, aquí hay otra pregunta. Miriam Alonso. Exacto. Ahora cuestionan todo y quieren respuestas del por qué. Por supuesto, Miriam, lo comprendo. Tengo una niña de 7 años que te pregunta todo y quieren compararse con los adultos. Claro, porque tú sí, porque yo no. Claro, no, Miriam, creo que estamos en la misma sintonía. ¿Por qué para ti está mal? Pero yo no lo veo mal, por supuesto, ¿no? Entonces, también tenemos que entender eso. Las barreras de comunicación son sumamente valiosas. Detectarlas. ¿Qué nos está limitando a llegar a nuestros hijos? Ellos, en una era digital, donde tienen hiper mega información, hiper mega acceso a la información. O sea, ¿cuántos de nosotros a veces perdemos el control del acceso a la información que ven nuestros hijos? Lo tuve ahora otra vez el fin de semana, el entrenamiento, mucho tema de por ejemplo, búsqueda de pornografía, ¿no? Muchos niños que
que estaban con ese concepto, porque pues antes el acceso a la sexualidad era otro camino diferente al de hoy. Hoy tenemos hiper mega información a través de las redes sociales. No hay nada que el niño tenga duda y que no pueda encontrar con sus deditos, porque además ya sabe dónde meterse, sabe si meterse a YouTube. Hoy las preguntas, el tema no es falta de información, quizás hace 100 años cuando la información era de los privilegiados, pues ahí sí, pero hoy el acceso a la información está, todos tenemos acceso a la información. Entonces, nuestros hijos, por supuesto que hoy hacen preguntas que hace 20 años no se hacían. Y además tienen fundamentos y te dicen, no, por esto, por aquello, y por qué mi hermana, y por qué el amiguito, y por qué el otro día a tu amigo le dijiste esto y ahorita estás haciendo otra cosa, hasta eso más. Por ejemplo, este video para mí es un elemento que en el futuro mi hija, estoy seguro que va a decir, papá, tú ahí dijiste que te vas a preparar para ser mejor papá, ¿y por qué entonces no me dejas comerme una coca en la mañana? No, pues es que no, mira, la coca no es buena para el desayuno. ¿Y por qué no? Ay, mi amor, pues es que tiene mucho azúcar, mira, mejor vamos a tomar agua natural. O sea, los hijos te cuestionan hoy todo. Entonces, volvemos a lo mismo. Y esto es como para ir cerrando ya un poco, ¿no? La pregunta más importante de esta noche es, ¿qué tanto estamos nosotros, papás, preparándonos para ser padres, para hijos de hoy? Porque es muy fácil dejar que las cosas sucedan y decir, es que las nuevas generaciones son muy difíciles. Bueno, creo que cambiar esa palabra en lugar de decir son difíciles, creo que tiene nuevos retos para nosotros. Empezando por esto, el manejo de nuestras emociones, ya lo decía, o sea, si tú no tienes un tema de manejo de emociones, del concepto de tolerancia, del concepto de respeto, pues terminas siendo un hombre intolerante, ¿no? Un hombre o mujer que golpeas, que castigas, que haces conductas que después a la larga pueden generar resultados que no eran los que esperábamos. Además de que ahí empieza el tema de, híjole, nuestros hijos empiezan también a apuntarnos y decir, es que mi papá, ponle un día una mano a tu niño, digo, en época moderna, llámese una nalgada o llámese un jalón de oreja, y ya no es lo mismo que antes. Antes los papás tenían camino libre para sacar la chancla, para sacar la cuchara, te pegaban con el chicote de la plancha, y nadie decía nada. Hoy, si haces una conducta de ese tipo, aguas, porque el niño puede ponerte al descubierto socialmente, hasta en la escuela, y puede decirle a su maestra, ¿sabe qué? Mi papá me pegó, me golpeó, y te metes en un problema. Las nalgadas ya no funcionan, claro que sí, Carlitos, ya no funcionan, o sea, hoy estamos en otra era, en la era de la conciencia, creo que ese es el punto. Y creo que la finalidad de este live es eso, es invitarnos como papás a renovarnos, a trabajar en el manejo simplemente de nuestro temperamento, de nuestro enfoque, ¿sí? Ya no ser los típicos padres que solo ven lo malo de nuestros hijos, sino darnos el permiso de valorar también que tenemos un hijo sano, que tenemos un hijo obediente, quizás, un hijo alegre, un hijo respetuoso, un hijo que te abraza muy rico, un hijo que disfruta de lo que hace, pero ¿cuántos de nosotros eso dicen, no, es que no debe de ser así? Yo lo que quiero es un hijo que cruce los brazos y que se porte bien cuando llega la visita. Híjole, pues tienes un niño que es inquieto. ¿Qué estás haciendo con eso? Y por eso las preguntas que hacíamos ¿de verdad sabes cuáles son los talentos de tu hijo? Porque si conociéramos los talentos de nuestro hijo, bueno, pues nos enfocaríamos en eso, en desarrollar esos talentos. Entonces, pues creo que por ahí, digo, voy a ir cerrando. No sé si alguien tenga alguna pregunta precisa, algún comentario antes de que demos por terminado este live. Es un live que, ¿cómo lograr motivar a los hijos adultos? Órale, buenísimo, Ismael. Bueno, pues digo, mi punto de vista, y digo, no tengo la verdad, creo que sería conocerlos más, o sea, ¿qué los motiva? Creo que la pregunta más bien sería al revés, ¿cómo descubrir qué les motiva a ellos? Creo que sería
acercándonos a ellos, buscando en ellos esas ilusiones, esos sueños, esa inspiración que quizás no hemos podido tocar y que los hijos, digo, y llámale procesos de depresión o procesos de simplemente el sentimiento de fracaso. Me pasó ahora en un entrenamiento de grandes, ¿no? De adultos, hace poco, hablábamos de eso, del fracaso en la edad adulta, y digo en nuestros jóvenes también, pero ¿qué tanto el fracaso? Por ejemplo, un fracaso, me tocó una chavita que era súper exitosa, la típica niña de 10 de la escuela, hoy tiene, no sé, 28 años quizás, y por algo lleva como 3 años donde está en una depresión porque la corrieron de un trabajo. Y ella, pues digo, no, como no trabajó ese tema del fracaso en su vida, una niña que todo siempre fue sobreprotegida, la niña de 10, la de los diplomas, como quizás muchos hemos estado buscando ese modelo, hasta nosotros o nuestros hijos. A veces el fracaso y la frustración que genera el no saber manejar el fracaso, cuando en realidad el fracaso es parte del éxito, ¿no? No hay un éxito sin un fracaso previo. Cualquier elemento que está a nuestro alrededor, llámese el mismo celular, llámese la computadora, fue y nació en una idea, pero para llevarla a cabo hubieron muchos intentos, llámale fracasos. Simplemente tenemos el ejemplo de Tomás Alva Edison, ¿no? El que inventó la bombilla eléctrica. Hay números, dicen que fueron 5,000, otros dicen que 10,000, otros que, bueno, el número no es lo importante. Hizo 4,999 fracasos para poder llegar al número 5,000, que fue el éxito, ¿no? Entonces decían, imagínate el nivel de concepción del fracaso. Y cuando le preguntaron que cómo le había hecho, dijo, no, yo encontré 4,999 formas de no hacer un foco. Híjole, ¿cuántos de nosotros en el primer fracaso que llega, ¡pum!, nos dejamos caer? Quizás nuestros hijos adultos, y hoy respondiendo a la pregunta, Ismael, pues quizás por ahí algún fracaso los tiene atorados y se les acaba la motivación y más bien crean una barrera y un miedo a volverlo a intentar, ¿no? Entonces, a veces hasta un noviazgo nos lleva a esas depresiones. ¿Sabes qué? Es que ya no me vuelvo a enamorar. O ahorita hablé de un trabajo, pero puede ser cualquier situación. El emprendimiento, ¿cuántos de nosotros abrimos un negocio, no te va bien y ya nunca más lo vuelves a hacer? Entonces, creo que por ahí puede ser. No sé, Ismael, igual, pues conocer más a nuestros hijos. Por aquí alguien también ponía, ¿no? Que los fracasos son parte del aprendizaje. Claro, claro que sí. No hay aprendizaje sin fracaso, ¿no? Y por ahí me gusta mucho diferenciar qué es el aprendizaje y qué es el conocimiento, que son dos cosas totalmente distintas. Conocimiento se queda en el saber y aprendizaje es cuando el saber le metes acción y entonces genera un resultado que se incorpora y se vuelve aprendizaje. En el ejemplo de la bicicleta, el ejemplo de si nada más te quedas en leer libros para aprender a andar en bicicleta, se queda en conocimiento. Pero si das el siguiente paso y le metes acción y te subes a la bici y le das y te caes una y te levantas y te vuelves a caer, se vuelve aprendizaje. Entonces el camino del aprendizaje es eterno. Mientras haya posibilidad de fracaso, hay posibilidad de aprendizaje. Y mientras haya posibilidad de fracaso, hay oportunidad de éxito. Entonces, estamos en un mundo lleno de posibilidades, un mundo lleno de oportunidades, donde todo está en el manejo de nuestros pensamientos. ¿Cómo vemos el vaso medio vacío o lo vemos un vaso lleno, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos derramando y todo lo que llega a nuestra vida derrama porque decimos, desde la soberbia, decimos, no, eso yo ya me lo sé. Ay, esto. Ojalá que este live no se quede en el conocimiento, sino que le metamos acción para que se vuelva aprendizaje y, por supuesto, estemos con la paciencia suficiente para afrontar los fracasos, porque a lo mejor hoy cambias una conducta con tu hijo y el resultado no llega inmediato. Entonces, tener la conciencia de que es poco a poco, cualquier cambio de las 10 cosas que estás haciendo hoy con tus hijos, mueve una y deja que empiece a suceder. Mueve otra y deja que empiece a suceder.
y el paso del tiempo nos dará los resultados. Dice aquí Lucía Vilés, sanando nosotros, ay, perdón, me pones por favor ahí el comentario. Dice Lucía, hola Lucía, sanando nosotros creamos un mejor entorno y como padres nunca es tarde para mejorar. Buenísimo, nunca es tarde para mejorar. Yo creo que si tuviéramos un hijo, yo no tengo un hijo de 30, 40 años, pero alguien que tiene un hijo de 30, 40, 50, 60 años, puede mejorar un poquito. Y eso es suficiente para nuestros hijos. Y me gustó eso que dijo Lucía y me quedo con eso. Me quedo con eso. Nunca es tarde para mejorar como padre. Si tu hijo tiene 10 años hoy, si tiene 7 como la mía, o tiene 20 como la otra mía, o tiene 15, no lo sé qué edad tenga tu hijo. Hoy es un buen día para iniciar un cambio. Nunca es tarde para mejorar, pero recuerda que la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro, ¿sí? Trabajemos en nosotros mismos, en reconceptualizar, reinterpretar la forma en cómo estamos educando a nuestros hijos. Recordemos que nuestros hijos nos ven como su mayor ejemplo. Por ahí hay una frase que dice, nuestras acciones hablan tan fuerte que nuestras palabras no son escuchadas. Si yo voy en el carro con mi hija y le voy dando todo un discurso de que no tire la basura y que hay que cuidar el planeta, y me aviento media hora dándole el porqué y que los delfines se mueren en el mar por la contaminación y que las tortugas y me pongo a hablar media hora, pero si al final o durante esa plática yo agarro algo que traiga en mi mano y lo tiro por la ventana, mis acciones fueron tan fuertes o hablaron tan fuerte que todo lo que dije no sirve de nada. Y ahí, con eso termino este live. Yo creo que cuida tus acciones porque esas hablan más fuerte que tus palabras. Es día y es momento de hacer algo nuevo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Estamos en esta experiencia, es algo nuevo para mí, pero lo estoy disfrutando. Gracias por acompañarme y pues nos vemos pronto. Los quiero mucho y recuerda que nunca es tarde para ser un mejor padre. Nos vemos.